Bueno, estoy feliz de poder estar con ustedes nuevamente para compartir o entregarles el segundo tema de esta serie que hemos llamado Entendiendo qué es la Iglesia. Agradecemos a Dios por poder unirnos a través del estudio de su palabra y quiero comenzar mencionando el título. El título es un poco más largo de lo convencional, pero menciona las partes que vamos a analizar en este tema, en esta reflexión. El título es Salvación, Principios, Normas y Reglamentos. Y pretendo en este tema ver la relación que hay entre estos aspectos, entre estos conceptos, y al mismo tiempo analizar qué lugar ocupan estos conceptos dentro de nuestra iglesia, especialmente dentro de mi vida personal o tu vida personal. Comienzo entonces con una pregunta que es bastante fácil. Si yo les preguntara, ¿el Evangelio revela el amor o la justicia de Dios? Bueno, no los tengo conmigo para poder escuchar sus respuestas. Esta es una pregunta que yo he hecho con bastante frecuencia, o hago con bastante frecuencia cuando predico este tema o temas relacionados a este en las iglesias. Y debo confesarles que la grandísima mayoría, en realidad, en los años que he hecho esta pregunta, solo 2 personas han contestado correctamente o conforme a las Escrituras. La mayoría, prácticamente todos, dicen que el Evangelio revela el amor de Dios, ¿sí? Y eso no es una mala respuesta, pero es una respuesta, podríamos decir, incompleta. Pero si nos atenemos al texto bíblico, vamos a encontrar una respuesta interesante. Yo los animo entonces a leer ahora Romanos 1:17. Dice así: pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿el Evangelio qué revela? ¿El amor o la justicia? Revela la justicia. Ustedes dirán, ¿pero cómo? A mí siempre me dijeron, o algunos de ustedes dirán, a mí siempre me enseñaron, yo siempre me pareció leer que era el amor. Sí, obviamente el amor está ahí y lo veremos qué función cumple el amor. Pero básicamente el Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de salvación básicamente es un proceso legal. Obviamente basado en el amor, motivado por el amor, y iremos viendo las partes o cómo interactúa el amor con la justicia. Pero básicamente el plan de salvación tiene que ver con un proceso legal. Y lo voy a describir así muy brevemente de la siguiente manera. Nosotros somos injustos según Romanos 3, del 10 al 12. Por eso, mediante la justicia de Cristo, mediante el Evangelio, vamos a decirlo así, mediante el Evangelio, en donde se manifiesta la justicia de Dios, yo soy declarado justo, es decir, soy justificado. Esto lo dice Romanos 3:24, Romanos 5:1, por ejemplo. Ser justificado significa ser declarados justos. Ahora, somos declarados justos mediante un juicio. Es el proceso a través del cual yo soy declarado justo, es justamente un juicio. Esto lo dice Eclesiastés 12:14. Y en ese juicio nosotros tenemos un abogado, o mejor dicho, un intercesor, que no es otro sino que Jesucristo. Esto lo revela 1 de Juan 2:1. Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre. Ahora, no tenemos que escandalizarnos o sorprendernos al entender que el Evangelio revela la justicia de Dios, porque en realidad el juicio y el Evangelio están profundamente entrelazados. Y para que ustedes vean esto, y sin citar demasiados versículos, sino uno como para que con un versículo ya nos demos cuenta de esta profunda relación, voy a leer Apocalipsis 14, 6 y 7. Allí dice: luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda la nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz:
Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. No sé si notaron la relación entre el versículo 6 y el versículo 7. El versículo 6 dice que el ángel tiene el evangelio eterno en su mano. Y el versículo 7, el ángel comienza a proclamar ese evangelio que él trae en su mano. ¿Y cuál es la proclamación? ¿Cómo comienza la proclamación? La hora del juicio ha llegado. Es decir, el evangelio del versículo 6 es la proclamación del juicio. Por eso nosotros no deberíamos divorciar el juicio del evangelio, porque el juicio está diseñado para salvar. La justicia de Dios no es como la justicia del hombre. En la justicia del hombre se utiliza para castigar al hombre, ¿no? Por las cosas malas que hace. Sin embargo, con Dios es diferente. Romanos 3:24, Romanos 5:1, Efesios 2:8 y 9, por ejemplo, entre otros versículos, nos dicen que Dios nos quiere regalar su justicia, que Cristo nos quiere regalar su justicia para salvarnos. Ahí el término que se usa es justificados, es decir, Dios nos quiere declarar justos para salvarnos. La justicia de Dios está para salvarnos, no para condenarnos como la justicia humana. La relación entre amor y la justicia es inseparable. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Supongamos que tu hijo, tu hija o algún niño que vos que le tengas mucho aprecio, va a la escuela y hay ahí unos abusadores en la escuela que le roban el dinero para la merienda o le roban lo que lleva para comer y lo maltratan un poco. Entonces él viene. Y entonces dice, mi papá dice, me maltratan, me sacan el dinero, me golpean. Y entonces vos como papá, yo como papá, entonces lo abrazamos y dice, tranquilo hijo, vos nunca olvides que papá te ama. Y al otro día lo vuelven a maltratar, le vuelven a sacar el dinero, y dice, papá, dice, me siguen maltratando, me siguen sacando el dinero. Y vos lo abrazás y decís, tranquilo hijo, no importa lo que te pase, papá, vos sabés que papá te ama. Al tercer día pasa lo mismo, al cuarto, al quinto, y pasan 2 semanas, 3 semanas, y siempre pasa lo mismo. En algún momento, en la mente de ese niño, va a decir, ¿y de qué sirve el amor si no hay justicia? ¿En qué me sirve el amor para resolver este problema? Amor sin justicia no es amor. El amor va entrelazado a la justicia. Por otro lado, enfatizar desmedidamente el amor e ignorar la justicia también representa un problema. Esto lo ilustra muy bien el versículo de Malaquías 2:17, cuando dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Aquí claramente vemos cómo cuando no existe la justicia, uno termina pensando que aunque Dios es amor, Dios se complace en las injusticias, en las aberraciones, en los abusos, porque finalmente no toma ninguna medida. El amor y la justicia están profundamente entrelazados. Bien, quiero entonces, habiendo quedado claro esto, quiero entonces entrar en la segunda parte, ¿sí? En la segunda sección, donde voy a analizar justamente los conceptos que mencionamos al principio. Principios, normas, reglamentos y tradiciones. Comienzo entonces con definiendo brevemente lo que son los principios. Los principios son enseñanzas divinas inamovibles e inmodificables, o sea, no las podemos modificar, que trascienden a la cultura y a las edades. Es decir, se pueden aplicar en Occidente, en Oriente, se pueden aplicar hoy y se pueden aplicar también como se pudieron aplicar hace 2 o 3 siglos atrás y se podrán seguir aplicando. Es decir, trascienden la cultura, las costumbres y trascienden las edades. Esa es la característica fundamental de los principios. Por ejemplo, algunos principios bíblicos, los 10 mandamientos, trascienden la cultura, la edad
las edades, los tiempos, ¿sí? O sea, yo puedo amar a Dios hoy como se pudo amar a Dios hace 6 siglos atrás. Yo puedo respetar a mi prójimo hoy como se pudo respetar hace 4 siglos atrás. Yo puedo no robar hoy como se pudo haber no robado hace muchos años atrás. Y puedo no robar acá como no se puede robar en China, como no se puede robar en cualquier parte del mundo. O sea, son principios que trascienden las culturas y trascienden las edades. Otro ejemplo, por ejemplo, es Mateo 6:33, que ustedes lo recordarán. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas serán añadidas. No importa la cultura que seas, ni el tiempo en que este versículo se haya leído, es perfectamente aplicable a cualquier cultura, a cualquier tiempo. Otro ejemplo puede ser Mateo 22:37, que donde dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Es un principio que se puede aplicar a cualquier cultura y a cualquier edad. Bien, ahora vamos a definir el segundo concepto, que son las tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? Las tradiciones son costumbres que adquirimos como iglesia y también de manera personal, que nos ayudan a respetar las normas y los principios. Por ejemplo, la tradición de agasajar a alguien que ha sido bautizado, ¿sí? Que ha pasado por la ceremonia del bautismo, nos ayuda a respetar el principio de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? ¿Qué son los reglamentos? Los reglamentos son lineamientos que la iglesia ha trazado con la dirección del Espíritu Santo para mantener el orden, la unidad y hacer efectiva la predicación en el mundo. Básicamente los reglamentos entonces nos ordenan para que podamos predicar en un mismo frente, teniendo las mismas creencias y estudiando los mismos temas y de esa manera juntos, de manera ordenada, vamos avanzando y hacemos efectiva la misión, la predicación del Evangelio. ¿Qué son las normas? Las normas son reglas que nos ayudan a respetar y entender los principios. Por ejemplo, aquí voy a dar varios ejemplos, ¿sí? En Mateo 5:22 dice, cualquiera que insulte a su hermano, y según la versión dice que le diga necio, estúpido, fatuo, depende de la versión, quedará expuesto al infierno de fuego. Eso dice Mateo 5:22. Esta norma nos ayuda a cumplir el principio de no matarás, ¿sí? Que es uno de los mandamientos. Dijimos que los mandamientos son principios. Porque la violencia normalmente comienza con las palabras y con el pensamiento. Entonces, esta norma nos ayuda a cumplir con ese principio. Otro ejemplo, de las normas de vestimenta y de cómo cuidar nuestra apariencia, que está en 1 Pedro 3 y 4 y 1 Timoteo 2, 9 y 10, ¿sí? No los vamos a leer, ustedes conocen los textos. Estas normas nos ayudan a entender el principio de Mateo 6:33. 6:33, básicamente el mensaje de Mateo 6:33 es primero Dios. O sea, en tu vida, primero Dios. O sea, mi apariencia es para agradar a Dios y no para agradarme a mí mismo ni para agradar a los que me rodean. Así que estas normas de vestimenta y de cómo cuidar nuestra apariencia nos ayudan a respetar con el principio de primero Dios de Mateo 6:33. Un ejemplo más, los consejos de salud. Los consejos de salud nos ayudan a comprender el principio revelado en 1 Corintios 6:19, el cual este versículo dice que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Así que los consejos de salud son normas que nos ayudan a cuidar este principio. Ahora, esta norma incluso tiene limitaciones, como muchas normas tienen. ¿Por qué? Porque un esquimal que vive en medio de los hielos eternos en el Polo Norte o en el Polo Sur, aunque esto se ve más en el Polo Norte, cuidará su cuerpo con lo que tiene. O sea, y ellos, ustedes saben, ellos viven de la caza y no pueden cocinar su comida, así que comen básicamente carne cruda, ¿sí? Y bueno, su salud obviamente no es la mejor por comer ese tipo de alimentación, pero él puede respetar este principio con lo mejor que tiene según el contexto donde vive, ¿sí? ¿A qué tiene que ver también la actitud? Bien, continúo entonces, habiendo definido estos términos, continúo entonces con algunas preguntas que ahora nos vamos a ir metiendo en
en el corazón del tema. ¿Las normas son modificables? Recordemos que los principios son inmodificables, inamovibles. Ahora, la pregunta es, ¿las normas son modificables? Sí, la respuesta es sí. Por ejemplo, cuando Moisés se encuentra con Dios y Dios manifestándose en la zarza ardiendo, ahí en Éxodo capítulo 3 versículos 4 y 5, Dios le dice a Moisés, quítate el calzado que tienes en tus pies, porque la tierra que pisas es tierra santa es, dice, ¿no? la versión tradicional. Es decir, este hecho de sacarse los zapatos, ¿sí? Delante de Dios, era una señal de respeto y de reverencia. Pero esto, nosotros sabemos que es una señal de respeto y reverencia en aquella cultura, en aquellas latitudes. Aquí nosotros, en Occidente, y en esta parte del mundo, manifestamos respeto y reverencia de otras maneras, tal vez manteniendo el silencio, tal vez siendo cuidadosos dentro de la iglesia, descubriéndonos si tenemos algún sombrero en el momento de orar, arrodillándonos, también es una manera de mantener respeto y reverencia. O sea, tenemos diversas maneras para manifestar respeto y reverencia diferentes a las de Oriente, o las de Medio Oriente en realidad. Entonces, ¿las normas son modificables? Sí. Se adaptan a la cultura, se adaptan al lugar en donde el Evangelio es predicado. La segunda pregunta, y vamos subiendo de nivel, porque ahora la pregunta es un poquito más desafiante, es, ¿las normas, los reglamentos y las tradiciones se pueden quebrantar? Es decir, ¿puedo violar las normas, reglamentos y tradiciones? ¿Las puedo quebrantar? Y la respuesta es sí. En casos especiales, sí. Por ejemplo, en Marcos 2, del 23 al 26, Jesús aprobó el hecho de que David y sus hombres comieran del pan de la proposición, que era el pan que se colocaba en el lugar santo del santuario, cuando ese pan, según Levítico 24:9, solo podía ser comido por los sacerdotes del templo. Entonces, fíjense que el sacerdote Ahimelech, que fue el que le concedió el pan a David y sus hombres, se los concedió porque era una ocasión especial. David venía huyendo de Saúl, no tenía que comer, le pidió provisiones al sacerdote. El sacerdote dice, no tengo más que esto, no los deberían comer ustedes, pero se los voy a dar. ¿Por qué? De paso, tengamos en cuenta que incluso Jesús aprueba esta acción cuando incluso David le pidió alimentos al sacerdote mintiendo. Porque él venía huyendo de Saúl y cuando el sacerdote le dice, ¿pero y qué pasó? ¿Por qué no traes provisiones? No, dice que salimos tan apurados a cumplir una misión que no alcanzamos. O sea, Jesús aprueba la acción de que le den a comer el pan, de que quebranten la norma de comer el pan que no les correspondía comer porque pertenecía a los sacerdotes, aun cuando David mentía. ¿Qué enseñanza encontramos aquí? Que las normas, los reglamentos y las tradiciones nunca están por encima de las personas. Las personas son más importantes que las normas, los reglamentos y las tradiciones. Y esto representa un desafío, porque nosotros muchas veces ponemos las normas, los reglamentos y las tradiciones por encima de las personas o de las necesidades de las personas. Y aquí entonces comienza la idea es que empecemos a meditar sobre este asunto. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo más. La mujer con flujo de sangre que toca a Jesús, en Marcos 5, desde el 24 al 34. Ahí Jesús no siguió con las normas. La ley, digamos, de Moisés, que en realidad es de Dios, pero bueno, fue dada a Moisés, mencionaba que si alguien que estaba con algún tipo de flujo estaba ritualmente impuro y tenía que aislarse, y si esa persona tocaba a otra, la persona la cual era tocada tenía que aislarse también durante 7 días y seguir una serie de lavamientos ahí. O sea, la mujer no estaba respetando esa ley, tocó a Jesús y Jesús quedó ritualmente impuro, y sin embargo Jesús no le dijo, ¿qué hiciste? ¿Me tocaste? Ahora no, Jesús incluso
la alentó, prácticamente la felicitó, diciéndole, has hecho bien, tu fe te ha salvado. O sea, Jesús puso la norma por debajo de la persona. Para Jesús era más importante la salvación y la sanación de esta persona que cumplir con la norma, que cumplir con esa ley. Igual pasa en Juan capítulo 8. Cuando una mujer es sorprendida en adulterio y se la traen a Jesús, la ley decía hay que apedrearla. Y sin embargo Jesús no solamente no dijo guarden la ley, sino que la defendió. La defendió. Y aquí se desprende una enseñanza muy interesante, que es una gran enseñanza, que es la actitud con que aplicamos las leyes, los reglamentos, las normas y las tradiciones es determinante. Es determinante. Porque fíjense que Jesús no dijo, están aplicando mal la ley, o sea, la ley es incorrecta. Él no dijo, no la vamos a apedrear porque la ley es incorrecta. No dijo eso. La ley era correcta. Lo que Jesús dijo es, la actitud con la que ustedes están aplicando la ley es incorrecta. Por eso no hay que aplicarla. Por eso es incorrecto aplicarla. Porque las leyes, las normas, las tradiciones tienen que tener una actitud redentora, no condenatoria. Y aquí claramente habían traído a la mujer para condenarla. Entonces, como la actitud era equivocada, la ley no había que aplicarla con esa actitud. En Isaías 1:11, Dios declara, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué Dios, que mandó al pueblo de Israel a hacer estos sacrificios, llegó el momento donde dice, estoy hastiado de todo esto? Y si ustedes siguen leyendo los versículos siguientes, van a encontrar que él menciona que está hastiado de todas las festividades religiosas que hacían los judíos. ¿Por qué? Que no es que Dios es un Dios caprichoso que hoy dijo una cosa y mañana otra, sino que el problema era la actitud que tenían aquellos que llevaban las ofrendas. Eran personas que estaban llenas de pecado, ¿sí? Llenas de pecado, y que pensaban que, bueno, siguiendo las formas de la religión, bueno, hago lo que quiero, peco en lo que quiero, tal, después mato el corderito y listo. O sea, creyendo que siguiendo solo las formas de la religión, iban a poder librarse del pecado. Entonces Jesucristo dice, si ustedes no abandonan el pecado, las formas me dan asco, las formas me dan náuseas. O sea, lo que yo quiero es un cambio de corazón, no que sigan una fórmula, la religión no es un mero formulismo, ¿sí? Por eso, ahí en Juan 8, cuando las personas quieren apedrear a la mujer a encontrar en adulterio, Jesucristo le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó? Y todos arrojaron las piedras y uno a uno se fueron. Porque aplicar las normas con la actitud incorrecta y aplicar las normas cuando yo no estoy dispuesto a abandonar el pecado, cuando yo estoy practicando el pecado y no hago planes de dejar de practicar, no tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido. Y ahora viene la pregunta, les dije, vamos subiendo de nivel. Entonces dijimos que los principios son inamovibles, que las normas son modificables, que las normas hasta incluso se pueden quebrantar, ¿sí? Las normas, tradiciones y reglamentos hasta se pueden quebrantar en casos especiales, que para aplicar una norma, una tradición, un reglamento correctamente es necesario tener una actitud correcta, es una actitud redentora, no condenatoria, y al mismo tiempo estar también nosotros viviendo la norma que queremos aplicar. Tenemos que ser consecuentes, ¿verdad? Bien. La pregunta entonces para intentar cerrar esta parte es, ¿y el sábado se puede modificar? ¿Se puede quebrantar? Porque hemos visto que Dios quebrantó leyes como que estaban dentro de las leyes de Moisés. O uno de ustedes dirá, no, el sábado es parte del cuarto mandamiento, es un principio, no se puede quebrantar. Pero fíjense lo que dice Marcos 2, 27, 28, y voy a leer dos versiones, la Nueva Traducción Viviente y la traducción del lenguaje actual. Dice la Nueva Traducción Viviente. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente,
y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Con este versículo yo no estoy diciendo que el sábado se puede quebrantar, porque ustedes, y ya lo dijimos, y ustedes saben, el sábado es un principio que se puede aplicar en cualquier cultura y en cualquier época. Ahora, ¿por qué Jesucristo por qué da este pasaje? Porque cuando vos tenés un concepto errado del sábado, o vamos a decirlo así, cuando vos tenés un concepto torcido de algún principio de Dios, puede parecer que los que lo respetan correctamente, que los que respetan ese principio correctamente, lo están quebrantando. Eso le pasó a Jesucristo. El que guardaba el sábado como correspondía, era acusado constantemente de quebrantarlo. ¿Y quiénes acusaban a Jesucristo? Los que tenían un concepto errado de en qué consistía ese principio. Y Jesucristo va a decir acá, el sábado no está por encima del hombre, va a decir. El sábado fue creado para satisfacer las necesidades del hombre. ¿Qué necesidades? Espirituales, obviamente. No es que el sábado es para ir a hacer un picnic. No, me voy de picnic, me voy de viaje, salvo que sea un viaje programado para que nuestra vida espiritual crezca. Pero el sábado no es un momento que se tiene que caracterizar por la recreación. Es para satisfacer nuestras necesidades espirituales. En tiempos de Cristo el sábado se había vuelto una carga insoportable. Entonces Cristo dice, no, tranquilos, ustedes están equivocados. Yo en sábado lo que hago es satisfacer las necesidades de la gente, por eso predico, por eso curo en sábado, por eso ayudo. Y ustedes han hecho del sábado una carga insoportable. La traducción en el lenguaje actual dice algo similar. Dice, yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. Quiero entonces introducirme ahora en la tercera sección, para de alguna manera, esta tercera sección va de alguna manera unir las dos primeras con esta tercera y vamos a ir cerrando así el tema de esta reflexión. ¿Cuál fue el problema de Israel y cuál es nuestro problema o puede ser nuestro problema? Yo creo que hoy es también nuestro problema. El problema es que Israel confundió cultura judía con salvación. Repito, Israel confundió cultura judía con salvación. Entonces, al confundir esto, y no voy a desarrollar este tema de la cultura porque lo voy a dar en un video más adelante, de esta misma serie, en poco tiempo subiré ese video. No me detengo ahí, pero continúo con el tema diciendo que ellos lo que pasó es que ellos elevaron las tradiciones, los reglamentos y las normas al nivel de principios. O sea, los principios están inamovibles, son un reflejo del carácter de Dios, ¿verdad? Trascienden la cultura y las edades. Y las normas ya vimos que pueden ser modificables según la cultura, pueden ser quebrantadas en casos especiales y que no se pueden aplicar o es incorrecto aplicarlas si uno no tiene la actitud correcta, que es una actitud salvífica, y al mismo tiempo si yo no estoy luchando por poner también en práctica esas normas, si no eso es una cuestión de hipocresía, eso sería un hipócrita. Bien, dicho eso, el error de Israel fue que pusieron esas normas, tradiciones y reglamentos al nivel de principios. Y entonces daba lo mismo, era tan pecado, era tan grave violar el sábado que llevar la esterilla en la cual yo me acostaba para descansar. Y esto pasó en Juan capítulo 5, versículo 10, cuando Jesús sana al paralítico de Betesda y se encuentra con que le dicen, ¿por qué estás quebrantando el sábado llevando tu cama? Era más importante para los judíos que no quebrantar el sábado llevando su cama, obviamente tenía un concepto torcidísimo el sábado, que el hecho de que había sido sanado. Fíjense hasta qué punto llegó este problema de elevar las normas, reglamentos y tradiciones al nivel de principios. Peor aún, no solamente lo pusieron al mismo nivel, sino que incluso le dieron más importancia a las normas, tradiciones y reglamentos que a los principios. Jesucristo lo describe muy bien en Marcos 7, del 9 al 13, cuando dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís,
Basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muchas. De un solo ejemplo de cómo en muchas ocasiones y de muchas maneras ellos, por respetar la tradición, los reglamentos y las normas, terminaban aplastando o quebrantando los principios. Creo definitivamente que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Y esta reflexión comenzaba con dos preguntas que quise dejarlas para este momento. Y las dos preguntas eran, ¿por qué hoy la iglesia no tiene poder? ¿Por qué hoy la iglesia no se caracteriza por el amor? Cuando Juan 13:35 dice que la característica fundamental de la iglesia es, o de los discípulos, es que nos amemos unos a otros. ¿Por qué? Porque nosotros también, creo yo, en mi opinión, hemos elevado, como iglesia local, ¿sí? Hemos elevado las normas, las tradiciones y los reglamentos al nivel de principios. Cuando el énfasis en la iglesia es cómo me tengo que vestir, cómo tengo que hablar, cómo me tengo que portar. Nosotros estamos predicando una iglesia con un énfasis conductual, con un énfasis en la conducta, en lo que hago, en que tengo que portarme bien. Y entonces, al cambiar los énfasis, el Señor no nos puede bendecir. Porque supongamos que, cuando nuestros hijos hacen algo mal, nosotros no los premiamos. Porque si hacen algo mal y yo lo premio, lo felicito, lo premio, él va a reforzar esa conducta, va a decir, me tengo que portar así, porque al premiarme me están diciendo que este es el camino correcto. Entonces, nosotros hoy vivimos una realidad en la iglesia en donde hay un énfasis en las normas, en la cultura y en los reglamentos. Y en donde sin querer, o sea, sin palabras, pero con nuestras actitudes, estamos predicando un evangelio basado en la conducta, que era el evangelio de los fariseos. Era el evangelio de los fariseos, basado en la conducta. Entonces, Dios no nos puede bendecir con su poder, con la presencia del Espíritu Santo, no puede llenarnos con su poder, porque estamos predicando o viviendo un evangelio equivocado. Un evangelio basado en las obras, basado en las apariencias, en la conducta, y no un evangelio que vive por medio de la gracia. Es bueno recordar que las normas, tradiciones y reglamentos tienen sentido en la iglesia y en nuestra vida solo si nosotros somos espirituales. Ser espirituales, según Romanos 8:14, es ser guiados por el Espíritu Santo, es ser dirigidos por el Espíritu Santo, gobernados por el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo nos da la capacidad de amar. La primera virtud del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22 es amor. Cuando nosotros amamos a Dios, eso nos capacita para amar a nuestro prójimo. Y cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, las normas, tradiciones y reglamentos tienen sentido. Sin amor, las normas, tradiciones y reglamentos se vuelven una carga pesadísima. Bien lo describió Elena de White en El Camino a Cristo, página 40, cuando dice que el cristianismo sin amor es mera charla, árido formalismo y gravosa y vil tarea. Árido formalismo, mera charla, charlatanería, dice la última versión del Camino a Cristo. Es decir, si yo no amo, soy un charlatán. Soy un predicador charlatán. Si yo no amo a Dios, mi religión es un mero formalismo, y no dice mero formalismo, árido formalismo. Árido, ¿qué es algo árido? Algo áspero. Y además dice que es una gravosa y vil tarea. ¿Qué es una gravosa y vil tarea? Es una tarea terrible. Es una tarea que nadie quiere hacer. Es una tarea pesada.
vil, no solamente pesada, es vil, o sea que es malvada. Fíjense, o sea, los cristianos que no aman a Dios, que no han pasado por la experiencia de amar a Dios, y es el Espíritu Santo el que te va a capacitar para amar a Dios, son charlatanes, viven una religión árida, o sea, áspera, solamente guardan las formas de la religión, y su cristianismo es una tarea indeseable y perversa. Esa es nuestra realidad. Y si esa es nuestra realidad, no digo que será en todos lados, pero yo veo este énfasis en las normas, este énfasis en los reglamentos. Y del amor nadie habla. Nadie habla. Porque uno no puede dar lo que no está viviendo. Y si vos no estás experimentando el amor de Dios, tampoco lo vas a predicar. Comparto con ustedes una cita en relación a este tema. Dice, el cielo está lleno de los tesoros de la gracia, y aquellos que vienen a Dios con fe pueden reclamar todo lo que Él ha prometido. Si no tenemos su poder, es por nuestro letargo espiritual, nuestra indiferencia, nuestra desidia. Salgamos de este formalismo y muerte. Hay una gran obra que realizar para esta época y no nos damos cuenta ni de la mitad de lo que Dios está dispuesto para hacer por su pueblo. Una condición fundamental que necesitamos para nuestros tiempos es experimentar un reavivamiento. Esto no es ninguna noticia nueva, ¿sí? No es ninguna noticia nueva. Cuando leemos Apocalipsis 3, el mensaje del testigo fiel a nosotros que representamos la iglesia de la Odisea, claramente ahí se nos dice que necesitamos un reavivamiento. Ahora, para nosotros experimentar un reavivamiento necesitamos un cambio de actitud hacia nuestras creencias, un cambio de actitud hacia el lugar que le estamos dando las normas, los reglamentos y las tradiciones. Jesucristo lo describe muy bien en Mateo 9:17 cuando dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan justamente. En nuestro caso, el vino nuevo no son nuevas doctrinas o nueva luz o nuevas enseñanzas, no necesariamente es así, sino es redescubrir y reposicionar las verdades del Evangelio en el lugar que le corresponde, es decir, en primer lugar. Pero para eso es necesario un reavivamiento y de paso, todo reavivamiento tiene que desembocar en una reforma. ¿Y qué es lo que vamos a reformar? ¿Los principios? No, son inamovibles, ya lo vimos. Lo que tenemos que reformar es la manera en que nosotros entendemos o el lugar que le estamos dando a los reglamentos, las tradiciones y las normas en nuestra vida. Y es posible que tengamos que reformar estos tres elementos mencionados para poder darle curso a un reavivamiento. Concluyo diciendo lo siguiente. Del año 2010 al 2015, el lema de la Iglesia Adventista a nivel mundial fue reavivamiento y reforma. El lema de la Iglesia Adventista entre el quinquenio del 2015 al 2020 fue todo miembro involucrado. Yo no quiero ser pesimista, pero si yo observo, creo que no hemos logrado ninguna de las dos cosas. Algo tiene que cambiar. Y no es Dios el que tiene que cambiar. Somos nosotros. Es hora de replantearnos por qué no tenemos poder. Es hora de replantearnos por qué en la iglesia no existe el amor, que es la característica fundamental de los discípulos. Es hora de ver los énfasis. Porque tenemos la doctrina correcta, pero los énfasis son incorrectos. Y los énfasis no modifican los principios. Los principios son inamovibles, pero sí pueden ocultar los principios. Pueden opacar los principios. Pueden dejarlo en un segundo plano. Y los énfasis pueden poner en primer plano las normas, las tradiciones y los reglamentos que finalmente han logrado que, así como en la iglesia en los tiempos de Cristo, esas normas, esas tradiciones estaban por encima de los principios y se habían vuelto una religión formal, carente totalmente de poder. Yo creo que a nosotros nos puede estar pasando lo mismo.
Que Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos marcar un cambio en nuestras vidas. Y cuando yo cambie, cuando vos cambies, la iglesia toda va a cambiar. Que Dios nos ayude.